Bueno, Seba Davidovsky entonces con nosotros. Hola, Seba. ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Bien, Vos muy sí, bien. vos ¿No? sí que tenés una casa grande, amplia, ahí se ve Sí, que sí, estás como Buena iluminación. todo. Pero no tengo los tecitos que tiene Tamara. Y Ah, entonces, no. eso No ya es lo te cambia un mismo montón. entonces. Ya te cambia un montón. Pero bueno, sí, es un loft en Puerto Madero. No es un edificio entero. Pero pareces, ¿cómo se llama? Durán Barba. ¿Escucharon la nota que dio? Creo que no me acuerdo si fue en La Nación Más o en dónde, que empezó a blanquear todo lo que tenía. ¿La No. escuchaste esa, todas las Seba? propiedades. Y Sí. bueno, sí, sí, Dije, sí, sí. empezó a decir en el medio de una nota, dijo, no, sí, porque yo en realidad la situación de COVID mía bastante tranquila, porque yo en realidad tengo un departamento de 400 metros cuadrados, tengo una casa con jardín y pileta en no sé dónde. Empezó a decir todo lo que tenía y del otro lado era como, loco, ¿a dónde vamos con esto? Sí, Claro, tenés nadie te mucho- pidió, nadie te Claro. pidió la declaración jurada. Igual Eh, lo banco, ¿eh? Banco más Sí. eso que al que se hace la víctima de no podemos más, no podemos laburar y en realidad tiene 18 propiedades. Sí. No, tiene razón Homero, es cierto. La falsa modestia, sí, dale, esperá. Si tenés algo, no pasa nada, tampoco te sientas vergüenza. Te lo ganaste. Claro. Te lo ganás. Haciendo, te te lo lo ganás. ganaste mintiéndole a la gente. Sí. Bueno, O te ponele que te lo choreaste. No, bueno, pero ahí. si te lo choreaste, no. No está bien ahí, Homero. Ah, ok. No, está Ah, bien. está. No lo Homer, puedo. seguí Perdón, mirando el Seba. programa. Ok, Seba. estoy en el- Bueno, vamos a hablar, claro, cuando empiezo a preparar los temas digo, che, la pucha, no quiero hablar de esto, pero tengo que hablar. Sí, hablemos de lo que hay que hablar. Hablemos de lo que hay que hablar. Pero no quiero hablar de esto porque es como, viste, volver como una especie de déjà vu. O sea, ya los veo a ustedes por Zoom. No nos vemos en el estudio de radio. Empezamos a hablar. Hoy es 17 de marzo, ¿no? Sí. Más o menos en 3 días se cumple un año de aquel primer aislamiento preventivo y obligatorio que sucedió en esos días de marzo, cuando Alberto Fernández decreta la primera cuarentena. Y la verdad que estamos en un momento, te diría, determinante en términos de esa cinchada que yo te vengo hablando, ¿no? Ubicás la cinchada, ¿no? El juego de tirar de la cuerda, unos tiran de un lado, otros tiran del otro. Sí, sí, total. Bueno, en este caso una cinchada, por un lado, entre la vacunación y por otro lado, entre la segunda ola, ¿no? Una cinchada que tuvo momentos mejores de vacunas y ahora parece estar habiendo un tire más fuerte de parte de lo que se vendría de forma inminente, que podría llegar a ser la segunda ola. A ver, voy a ir paso por paso para entender esta cinchada. Sí. Primero te hablo de las vacunas, ¿no? Claro. Del tironeo de las vacunas. Para que se incline la soga hacia el lado de las vacunas. Bueno, ¿qué está pasando con las vacunas? Las vacunas, hoy vos tenés un problema principal, que es el tema de conseguirlas, ¿no? Se está haciendo muy difícil ya no hacer acuerdos, sino te diría que lo más difícil hoy es que vengan, ¿no? Más que hacer acuerdos, porque Argentina, Sí. de hecho, tiene un acuerdo muy importante con, por ejemplo, el Instituto Gamaleya en Rusia, donde tendrían que haber venido 20 millones. No vinieron 20 millones, vinieron 2,5 millones por ahora. Iban a venir antes de marzo. Y después tenés otras 3 millones de la Sinopharm, la vacuna china, que es para menores de 60 años. Tenés, por otro lado, un acuerdo que hizo la Organización Mundial de la Salud para países en vía de desarrollo, que se llama COVAX, que también te tienen que estar llegando vacunas. Y a la vez tenés la producción local de la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Oxford de AstraZeneca, que se está envasando en México con demoras. O sea, lo que iba a venir en marzo de AstraZeneca, fabricado en la Argentina, va a venir recién en abril, se calcula, porque hubo muchos problemas en México con el envasamiento. Claro. Entonces, ¿qué te pasa? Por un lado tenés la Sputnik, que supuestamente esta semana pueden llegar a venir 500.000, pero que no está confirmado todavía, podrían llegar a arribar el viernes acá a la Argentina, pero es una cifra muy chiquita para la cantidad que necesita la Argentina. Las 3 millones de Sinopharm que iban a venir esta semana, pero que van a venir la semana que viene. Y entonces el panorama que vos más o menos tenés del lado de las vacunas es, bueno, mira, más o menos en el fin de semana, ya a fin de semana, primeros días de la semana que viene, ya habremos aplicado todas las vacunas que tenemos. Por lo cual necesitamos que vengan más Claro. de manera urgente antes que se empiece a complicar la situación.
O sea, que habría que hacer nuevos acuerdos, decís, Seba, o es reclamar los acuerdos que ya están hechos. Bueno, es más eso que lo primero. O sea, porque los acuerdos ya están firmados. El tema es que está habiendo demoras. A ver, esta situación no es solamente en la Argentina, es una situación a nivel mundial. Digo, AstraZeneca le prometió a la Unión Europea una determinada cantidad de dosis y le entregó la mitad. Pfizer lo mismo en diciembre. O sea, es un problema realmente mundial. O sea, una cosa es el acuerdo por las vacunas y otra cosa es que las vacunas te lleguen. Y hoy el problema que tenés, más que los acuerdos, es que lleguen. O sea, que venga el avión de Aerolíneas Argentinas, de la aerolínea que sea, pero que traigan o que lleguen las vacunas lo más rápido posible a la Argentina. Y mientras vas con eso, y vos tenés, por ejemplo, a ver, te pongo un ejemplo, vos tenés hoy en la Argentina 2 millones de vacunas aplicadas primera dosis y muy pocas de las 2 dosis. Porque claro, ese es el tema con las vacunas también. Como son 2 dosis, necesitas un tiempo entre la primera y la segunda dosis y a la vez, después de la segunda dosis, tienen que pasar más o menos 20 días, entre 15 y 20 días, para que tengas la inmunidad efectiva de esa vacuna. Por lo cual... Y perdón, Seba, ¿qué pasa si te das la primera y después se retrasa la llegada de la segunda y no te la das, por ejemplo, durante 6 meses? No, bueno, hay un tiempo. ¿La primera o la primera dura un tiempo y tenés tiempo, digamos? Bien, está buena la pregunta. A ver, la primera dosis ya te da una efectividad. Entonces, ¿por qué? ¿Qué estaba pasando? En algunas vacunas, la primera y la segunda dosis son iguales. En otras no. Entonces, ¿qué estaba decidiendo el gobierno? Dice, bueno, claro, en vez de decir, si tengo 1 millón de Sinopharm, por ejemplo, y le doy la primera dosis ahora y la otra dentro de 21 días, prefiero vacunar más con la primera dosis, ¿sí? O, en el caso de la Sputnik, donde la 1 y la 2 son diferentes, decís, ¿sabes qué? Si voy a traigo más de la 1, en vez de traer de la 2 todavía, porque eso me garantiza que con la primera dosis tenés cierta inmunidad, no tan efectiva como con las 2 dosis, pero te asegurás que los riesgos sean menores, pero no que sean tan efectivos como con las 2 dosis. Entonces, ahí hay un dilema. Tengo una pregunta un poco más, tengo una pregunta con respecto a eso un poquito más médica, capaz no sé si corresponde hacerte la voz, pero bueno, ya que manejas tanta data, me aprovecho. Cuando vos te das la vacuna, vos decís, es bastante efectiva, ¿no? Pero no te inmuniza por completo. La gente que tiene la vacuna e igual se contagia de COVID, el COVID en una menor medida, digamos, menor carga viral, tiene menos riesgo de que lo mate, o cuando te agarró, te agarró. No, está bien la pregunta. O sea, y ahí obviamente hay cuestiones médicas que alguien podrá ser más específico, pero sin dudas lo que vos no evitás contagiarte de COVID, lo que evitás es el desarrollo de la enfermedad. Por eso se está hablando tanto también de aquellos que se vacunen, que sigan teniendo los mismos cuidados que tenían antes, porque incluso eso mismo no te evita que vos puedas contagiar a otro. Entonces, una cosa es que entre el virus y otra cosa es que se desarrolle y que termine con una persona internada o con un fallecimiento. Eso es otra cosa, que eso es lo que viene a tratar de evitar la vacuna. Pero los cuidados tienen que ser los mismos, incluso para evitar que siga habiendo contagios. Entonces, eso es una cuestión muy importante y me parece que también es parte de los dilemas de la administración de escasez que tiene hoy el gobierno, ¿no? De decir, bueno, espera, ¿qué hago con las vacunas o qué hago con estas que son las 2 dosis iguales? ¿La uso todas para una sola dosis para más personas o reservo, que es lo que estaba pautado en principio, y espero y le aplico la segunda dosis a esas personas? Entonces, bueno, ahí está parte de las decisiones. Bueno, mira, el otro día había un texto de Yuval Noah Harari, que es un historiador, alguien muy conocido, que escribió un libro que se llama De animales a dioses, y hacía un balance del año del COVID. Y decía, mira, la ciencia no toma decisiones políticas, ¿no? Digamos, la ciencia te puede decir qué es lo bueno, qué es lo más efectivo, etcétera. Pero bueno, hay muchas decisiones. Por ejemplo, la ciencia te diría, bueno, quédense en su casa, pero bueno, ¿cuánto tiempo te podés quedar en tu casa? O sea, la política también tiene que administrar en términos de distintos intereses o distintas cuestiones. En este caso, la escasez, o en otros casos, cuando toma medidas sanitarias, tiene que decidir qué es lo mejor para su población, que a veces no necesariamente es lo mejor en términos sanitarios, sino que es en términos psicológicos, etc. Entonces, bueno, eso por un lado de las hinchadas. Esto es las vacunas.
¿sí? Por un lado, tirando las vacunas para este lado, que está como medio debilitándose el costado vacunas de las hinchadas. Y del otro lado tenés la segunda ola, es este aumento que se empieza a ver en los contagios en la Argentina, un aumento que todavía no es tan preocupante en términos de, por ejemplo, internados de terapia intensiva, pero que eso suele tardar unas semanas, así que digamos, sería un poco cauteloso con ese dato alentador. ¿Qué es lo que está pasando con el tema de la segunda ola? Hubo una carta esta semana de... Una cosa, Decime. perdón. Pero, o sea, vos decís esto del dato alentador y qué sé yo. Yo vengo siguiendo en general los contagios, por ejemplo, en el caso de Cava, y ya estamos de nuevo en 1000 contagios por día. O alrededor. Sí, bueno, por eso te digo que una cosa es los contagios y otra cosa es los internados en unidades de terapia intensiva. Sí. Por eso, el dato alentador yo te decía es, bueno, hoy yo veo los internados en unidades de terapia intensiva y están bastante estables. O sea, la ocupación está en un 25%, ponele, claro, más o menos. Pero no sí vienen subiendo los contagios. Claro, eso, pero no se supone que uno primero ve los contagios, o sea, uno ve primero cómo suben los contagios y después eso, semanas más tarde, se ve representado en las unidades de terapia intensiva. Total, por eso sería cauteloso con el dato alentador de ver hoy la foto de los internados en unidades de terapia intensiva. Como bien vos decís... Hay toda una cuestión de que la curva de la segunda ola y todo también se da por un crecimiento exponencial, que es un concepto que es bastante difícil de entender en general para como la mente humana, el crecimiento exponencial, porque es tan extraño que por ahí pasa de... no sé, va de 2 a 4, de 4 a 8, pero después llega un momento que es de 100 y pasa a, no sé, a 1000, como si nada, de claro. 2 días. Es eso también, no ¿no? Da la impresión de que hay un piso, como que una meseta, pero automáticamente empieza a subir tan abrupto que no lo podemos, nos cuesta concebirlo, por eso creemos que nos podemos relajar o lo que sea. Bueno, es que eso es parte de lo que se está debatiendo hoy, ¿no? Hay mucha presión de diferentes científicos, sobre todo por una medida que están pidiéndole al gobierno, que es la restricción para que ingresen turistas, ¿no? Para que ingrese gente que viene de Brasil. Y que si viene gente que es argentina y que está en Brasil, que se fue de vacaciones en esta época, que hagan una cuarentena estricta con los suficientes controles. ¿Por qué? Porque lo que se está viendo en Brasil, que es nada más nada menos que un país vecino nuestro, lo estamos viendo también en Uruguay. Ayer Uruguay, por ejemplo, suspendió las clases presenciales, que había sido uno de los primeros países que había vuelto, hay que decirlo también el año pasado. En Chile estás viendo que hay un récord de vacunación y a la vez empieza a haber una saturación también de las camas de terapia. Entonces lo que ves, sobre todo la gran preocupación con Brasil, es la variante brasileña, ¿no? Esta cepa, que se la conoce como la cepa de Manaos, por ahí algunas la escucharon, que las características que tiene es que es más letal, más contagiosa, y sobre todo la gran preocupación es que reinfecta mucho, o sea que no, por más que vos tengas anticuerpos, te llega a infectar. Esos son los primeros análisis que se están haciendo. Entonces muchos le están diciendo al gobierno, cerremos ahora las fronteras, o sea, chau. O sea, vos sabés que las fronteras terrestres están cerradas, pero los ingresos son todos por Ezeiza. Claro. Entonces están diciendo, entonces el gobierno dice, bueno, pero cerrar, todavía el gobierno no está muy convencido de cerrar directamente y que no entre nada de turismo o que no vuelva nadie, etcétera, o que si vuelven sea muy estricto, sino que están más convencidos por la opción de desalentar los viajes. ¿Qué sería desalentar los viajes? Y bueno, si te vas de viaje tenés que pagarte el PCR vos, no te lo va a pagar nadie, no te lo vamos a usar nosotros. Si vos para irte ya tenés que firmar un consentimiento que no te vamos a ir a repatriar. Entonces, como hacer todo un esquema de desalentar el tema de los viajes. Sobre todo por la gran preocupación, hoy es Brasil. O sea, ayer Brasil tuvo 2.300 muertos, para que se den una idea. Pero, Seba, perdón, ¿cuál es el motivo real por el cual Seba, no cierran directo? ¿Por qué? Es una muy buena pregunta, Lucas, porque aparte, en términos de daño... Eso iba a preguntar yo. ¿Por qué desalentar y no prohibir, cerrar? Bueno, les digo lo que dice el gobierno y después les digo mi opinión. El gobierno lo que dice es, pueden triangular, pueden decir, bueno, no, si vuelvo a Brasil me voy para, no sé, para Uruguay, y de Uruguay voy a la Argentina. O sea, como que dice, no tiene mucho sentido evitar eso porque en definitiva termina entrando igual. Claro. Esa es lo que ve el gobierno en términos de, si cierro la frontera, entra igual. Eso es lo que dijo Carla Bisotti el otro día con periodistas de ciencia reunidas en el Ministerio de Salud. Mi opinión es, de todas las medidas posibles que vos podés tomar en términos sanitarios,
es la menos dolorosa. O sea, no estás pidiéndole a nadie que cierre su local, que deje de trabajar, que deje de movilizarse y que eso signifique pérdida de laburo. O sea, realmente en términos de impacto, realmente es muy leve. O sea, muy leve en términos de los esfuerzos que supimos hacer en otros momentos. Ahora, lo que cree el gobierno, por otro lado, es no queremos que sea del todo efectiva para evitar esto. Entonces ahí está como, bueno, parte de las dudas que yo creo que en las próximas horas van a anunciar algo en este sentido, algún tipo de restricción adicional. Pero bueno, cada día que pasa es también, horas que van corriendo y que hacen que sea más difícil también la medida que vas tomando. Y por otro lado, en términos económicos, ves un gobierno que el otro día, el viernes pasado, dijo, vamos a extender el DISPO hasta el 3 de abril. Y extender el DISPO, el distanciamiento, ¿no? Como se llama el distanciamiento preventivo obligatorio, que es mucho más laxo que el ASPO, ¿no? El aislamiento. Bueno, lo que claramente el metamensaje que está ahí es, el gobierno no quiere cerrar la economía. O sea, está haciendo todo lo posible para no cerrar la economía como sí hizo por ahí el año pasado, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo que está también en términos políticos, por eso les hablaba de la diferencia entre lo científico y lo político. Me parece que el gran objetivo del gobierno hoy es no cerrar la economía como sí hizo, por ejemplo, el año pasado. Okay. Claro, y Seba, y si así ya yendo a la bola de cristal, ¿crees que volvemos a estar aislados o que volvemos a una cuarentena total, a una fase 1 en algún momento? Porque yo acá estoy en un DERPA medio chico y para mí y mi novia es un poco, somos como muchos en un ambiente muy chico. Claro. Y ella, viste, me hace estos mimos así, viste, y yo le digo, salí, amor. Estamos aislados. A ver, yo les voy a transmitir lo que escucho de especialistas, de infectólogos, etcétera, ¿no? Lo que dicen es que lo que vienen advirtiendo es que es inevitable, que con este ritmo de vacunación incluso también hace que sea más predecible que exista algún tipo de ir para atrás. Yo se los decía la semana pasada cuando estábamos hablando de Formosa, bueno, las violaciones a los derechos humanos, etcétera, y yo les planteaba también lo que anticipaba el debate Formosa, ¿no? Que es también hasta qué punto lo miraba también como una especie de puntita del iceberg, nada más, digo, más allá de la represión, las violaciones a los derechos humanos en Formosa, de las cuestiones que tienen que ver con esta punta del iceberg, de empezar a pensar cuánto estamos dispuestos a volver para atrás. Y bueno, será una cuestión que seguramente se irá resolviendo y también dependerá de los casos y sobre todo de los cuidados que tengamos nosotros. O sea, no depende de otra cosa. Vos podés predecir lo que va a venir. Igual yo no sé. Pero esto es comportamiento social. Cuando arrancó. No estábamos dispuestos nunca. La gente se quejó siempre. Y bueno, pero es difícil. O sea, pero bueno, hay digamos, no, depende, la primera me parece que había un contrato muy claro, contrato muy claro hace un año entre quédate en casa, que nosotros ampliamos el sistema de salud. Ese me parece que fue el contrato más exitoso en términos de ciudadanía y gobierno. Después fue un poco más difuso y me parece que también ahí la necesidad económica y la situación tan delicada de nuestro país, que ya venía en crisis económica antes. No son 2.000 casos nada más. Pero bueno, ahí me parece que está esa parte. Pero bueno, este es un poco el panorama realmente de lo que está pasando con esta cinchada que yo les planteo, este tire entre las dos cosas que hay que prestar atención, entre la inminente segunda ola que están advirtiendo varios especialistas y el tema de la escasez de vacunas y cómo administrarse esa escasez. Me parece que son como los grandes temas hoy en términos de política sanitaria y todo lo que eso conlleva en Argentina, ¿no? Perfecto, Seba. Te dejamos pasar al siguiente tema porque somos apasionados del COVID, ¿viste? Y bueno, pero que es un tema que a todos nos interesa mucho porque es como la madre de todas las batallas, ¿no? A ver, tenía dos temas más. Uno es el tema de la justicia, que lo voy a dejar para el final si es que entra, porque es un tema un poco más aburrido para la gente. Sí. Pero el tema de... A ver, hay un tema que a mí me preocupa mucho y que obviamente es un tema también para Can Devoto, pero es el tema de cómo vienen aumentando los alimentos en la Argentina, ¿no? Es un tema de lo más delicado, ¿no? de lo que estamos viviendo hoy. A ver, ayer se conocieron datos del INDEC que hablan de dos cosas que quiero explicarlo muy brevemente, pero que es la canasta básica alimentaria, por un lado, y por otro lado, la canasta básica total.
guárdense estos conceptos. La canasta básica alimentaria es el umbral mínimo que vos necesitas de comida que lo define el INDEC con una dieta que es bastante cuestionada por otro lado, pero no importa, es la dieta que definió el INDEC para decir las personas que acceden a la canasta básica alimentaria están por encima de la indigencia, o sea, no son indigentes. Ese es el límite. O sea, el límite entre indigencia y no indigencia lo marca si accedes a la canasta básica o no. A la canasta básica alimentaria. Y después vos tenés una canasta básica total que, además de alimentos, te incluye bienes y servicios no alimentarios, ¿no? Claro. Puede ser salud, bueno, ahí no se contempla bien el alquiler, pero ponele que estaría dentro de esa canasta básica total también lo que vos necesitas para alquilar un departamento, etc. Entonces, son los dos umbrales. Si vos superás la canasta básica alimentaria, no sos indigente. O sea, en términos de ingresos, todo esto tiene un precio. O sea, la canasta básica alimentaria tiene un precio. La canasta básica total tiene otro precio. Si vos superas la canasta básica total, no sos pobre. O sea, pobre e indigente son dos conceptos diferentes. En indigencia se juega lo alimentario, en la pobreza se juega lo alimentario y algunos bienes y servicios no alimentarios. Bien. Bueno, ayer se conocieron números del INDEC de cuánto está aumentando esto. Y realmente te pasa escalofrío. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para no ser indigente en la Argentina necesitas más o menos 25.000 pesos. Para no ser indigente. O sea, esa canasta básica alimentaria son 25.000 pesos. Sí. El salario mínimo en la Argentina, o sea, un tipo que labura en blanco, pero que cobra lo mínimo que estipula el gobierno, que tiene que ser el salario mínimo, con aportes y todo, es de 21.000 pesos. Claro, o sea, hay un desfasaje conceptual ya. Hay algo que está como roto de arranque. Bueno, o sea, que vos cobrando, o sea, un sueldo en blanco, está bien, es el salario mínimo, ¿sí? Que en algún momento va a tener que actualizarse, estás por debajo de la línea de la indigencia. O sea, no accedes a la canasta básica alimentaria necesaria, ese umbral mínimo de comida que necesitas. Y te sigo con más. Una familia tipo en la Argentina, o sea, padre, madre, 2 hijos en edad 8 y 4 años, más o menos, que es lo que calcula el INDEC, necesita más. Se cortó. Se nos fresó. Ay, no. A ver si vuelve. Vamos a esperar un poquito a ver si vuelve. Esto es porque empezó a hablar de los pobres y a los poderosos no les gusta que hablemos de los pobres. Quieren ocultarlo a los pobres. Lo desconectan. No, lo que podemos hacer... Desconectan los poderosos, los focos de poder y el capitalismo y lo empresario de la carne. Yo quería, además, justo que habías hablado de tu novia, yo quería justo porque se la presentes a Seba. Porque nos conoce a... Sí, ahora sí, yo se lo iba a presentar, pero bueno, si les parece bien, aprovechamos, Ale, a ver si te parece bien ahí, Manu, en el control, aprovechamos para hacer una tanda breve, que encima venimos atrasados con las tandas, y vemos si reconectamos a Seba para seguir con más información aquí, queridos humanos. Seguimos, 11:48 en toda la República Argentina. Seba intencionalmente hace unas semanas decidió verter un vaso de agua arriba de su computadora y cada tanto le tira una pantalla azul, así que no fue un problema de conexión, sino un tema que está volviéndolo loco a Seba. Y bueno, apareció el cartel azul y se papó. Porque para mí Seba es de esos que tiene muy el control sobre toda su vida, pero de pronto le agarra la locurita y te revienta una compu contra la pared, esas cosas, o le tira agua a toda la compu así por arriba. No, para mí le tiró chorta. No fue intencional, se me cayó una botella de agua de forma casual y me quiero morir. Básicamente es eso. Pero bueno. Seba, vos sabés que la gente que tiene una vida desordenada, en general, como Homero, cuando le pasan estas cosas, lo padece mucho menos. Claro, total, no, en eso estoy de acuerdo. Homero es una persona que por cómo vive puede quedarse sin novia, sin casa, sin auto, sin nada. Que el chabón igual va a estar bien, porque está acostumbrado a vivir en el desorden. Estoy feliz. Vos y yo que somos personas más estructuradas, más ordenadas, que tenemos agenda, todo eso, nos pasa algo que nos da vuelta la agenda y ya nos volvemos locos. Total, pero igual, no sé en el equilibrio qué prefiero, pero bueno. Bueno, pará, quiero retomar lo que les estaba contando. Estábamos hablando de la canasta básica y la canasta alimenticia y cómo eso quedaba tan desfasado del sueldo básico, ¿no? Básicamente el salario mínimo en la Argentina está por debajo de la línea de indigencia.
¿no? O sea, no excedes a la canasta básica alimentaria que vos necesitas para el umbral mínimo de comida que necesitas. Y la otro dato es que una familia tipo, de 4 personas, de un padre, una madre, de 2 hijos, para no caer en la pobreza, que es esta canasta básica alimentaria, más algunos bienes y servicios no alimentarios, necesita más o menos 60.000 pesos por mes en la Argentina. O sea, para no caer dentro de la línea de la pobreza. Pero Seba, si no, esto me genera una duda que la tuve siempre. ¿No es muy difícil hablar de la Argentina como país, como si fuera todas las provincias y todos los pueblos manejar el mismo nivel el mismo nivel adquisitivo, el mismo pago de impuestos, el mismo pago de servicios? Pues yo tengo familia en San Marcos Sierra, familia y amigos, y te sorprendería mucho con cuánto vive un amigo mío en San Marcos Sierras. Vive con 8.000 pesos mensuales, 10.000, hasta 12.000 pesos mensuales, viven. Claro. No pagan alquiler, los alquileres salen por 4.500 pesos, te alquilás una casa. Real, no estoy exagerando. Claro, bueno, entonces, pero está bueno lo que planteas. ¿Cómo hablamos de la Argentina? No, pero está muy bueno lo que planteas, Homero. Es parte del promedio metodológico que vos tenés que hacer también para entender cuánta gente está por encima o cuánta gente está por debajo de su umbral. Después la situación particular, o sea, después, así como vos me estás diciendo eso, hay gente que me va a decir, no, yo cobro 130.000 pesos por mes y no me alcanza, ¿entendés? Y de repente te das cuenta que hay gente que, no sé, el 50% de la gente asalariada en la Argentina cobra más, está por encima de los 30.000 pesos, pero el otro 50 está por debajo. Entonces, está claro que, o sea, está bueno el matiz que vos marcás y decís, che, no es lo mismo acá que, no sé, las provincias del norte o el noroeste, donde quizás el costo de vida es más bajo. Está claro que esto es un promedio, pero sí te marca, como en este promedio que deja fuera esos casos particulares y que puede llegar a ser injusto en algunos casos, te marca cuáles son los problemas hoy que tiene la Argentina en términos de ingresos, ¿no? Y dónde está sobre todo el principal problema, que el salario, con 2 salarios mínimos, papá y mamá trabajan, y así todo, estás por debajo de la línea de la pobreza. Claro. O sea, porque sumás 2 sueldos de 21.000 pesos y están por debajo de ese umbral de 60.000 para no caer en la línea de la pobreza, con los matices que planteó Homero, pero en términos generales eso es lo que está pasando en el país. Así que... Seba, perdón. ¿No genera estos movimientos poblacionales? ¿No genera movimientos, migraciones, aunque sean dentro del mismo país, pero movimientos poblacionales de, che, vayámonos a vivir a un lugar que sea más barato, que se pueda vivir con menos guita? Mirá, quizás vamos a ver un poco los efectos post-pandemia en términos de a ver cuánta gente se fue de la ciudad. Pero en general los movimientos poblacionales que se dieron fueron al revés. Fueron gente concentrándose en la zona del AMBA, no sé, por poner un ejemplo. Entonces, habría que verlo, me parece interesante estudiarlo, esos fenómenos demográficos que planteás, y quizás la pandemia ayude en esos términos de desconcentrar las poblaciones, o rezonificar, pero me parece que eso es algo que habrá que ver post pandemia, pero no era algo que venía sucediendo, o sea, necesariamente. Seba, perdón, una última pregunta y ya te liberamos porque sabemos que tenés que partir y desconectarte y llevar tu computadora a arreglar. Esto que nosotros vemos como muy, muy sencillamente, ¿no? Que vos decís, che, la canasta básica está en estos valores, el salario mínimo está en estos valores. Digo, eso el Estado y el gobierno lo ve claramente, no es una información que le pasa por el costado. ¿Qué plan hay? O sea, ¿hay algo desde el Estado o desde el gobierno donde que se hayan pronunciado y hayan dicho, che, esto se revierte de esta manera, o el plan para resolver es esto? Digo, porque este es un análisis que bueno, a ver, ahí tenés distinto, pero es interesante lo que planteas, porque ahí tenés ¿cómo se soluciona? Bueno, buena pregunta. Primero, gran parte de todo esto depende mucho de la pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Que es cómo tus salarios entran en comparación con la inflación. Hace 3 años que pierden contra la inflación los salarios. Ahí tenés un eje negativo. Por otro lado, tenés la pérdida de empleo, que es otro problema que tuviste durante el año pasado, sobre todo, pero que ya venías teniendo durante 2019 y 2018. Por otro lado, tenés también por ejemplo, acá entran las tarifas también, que es algo que se está discutiendo, que estuvieron congeladas durante todo el año pasado. ¿Qué haces con las tarifas? ¿Cómo le cobrás?
cómo descongelar las tarifas para que a la vez no haya cortes de luz y las empresas siguen invirtiendo, etcétera. Entonces, bueno, es un combo bastante grande y a la vez el gobierno cree mucho en el control de precios, ¿no? Hoy está preocupado por el control de precios porque ve estos números, pero en muchos casos no terminan siendo del todo efectivos o terminan siendo acuerdos que duran muy poco tiempo o a veces le ponen precios máximos a un producto y dicen, este producto no puede valer más de 10 pesos. ¿Qué hacen las empresas? Crean otro producto y sacan otro producto por lo bajo. Entonces dicen, escúchame, el pan lactal blanco está en precios máximos. Y medio que lo discontinuamos y sacamos el pan blanco con, no sé, con leche, con termofusión, qué sé yo, cualquier cosa. Entonces aparece ese producto en la góndola sin precios máximos. Entonces, bueno, ¿no? O sea, ahí hay involucrados varios factores. No es solamente el Estado, sino también está la cadena de producción, las empresas. Y es un tema, nada, que ya venimos hablándolo en la Argentina hace no sé cuántos años. Yo lo compro, Seba. El pan blanco con leche de termofusión lo compro, ¿sabes cómo, no? Sí. Te va a hacer bien, más o menos, te va a hacer bien. Vas a terminar sellado. Pero bueno, realmente, bueno, es multicausal realmente el tema del aumento de precios, o sea, no se ve a una sola cosa. El tema del aumento de las naftas ahora, no sé, por ejemplo, también otro factor que incide en por qué los alimentos aumentan. Bueno, el precio de los commodities, o sea, si la soja vale tanto a nivel internacional, bueno, también el maíz, sobre todo, y el trigo que se utilizan acá para alimentar a los animales, también tiene incidencia sobre la producción. Bueno, mirá la cantidad de cosas que te dije en 5 minutos que pueden ser influyentes y que, bueno, evidentemente al Estado, a este gobierno, al gobierno anterior, les está costando mucho y sigue costando mucho bajar la inflación y que también los salarios se recuperen por encima de ese índice. Seba, gracias por tu resumen semanal. Te liberamos. Sabemos que tenés muchas cosas que hacer. Te mandamos un beso grande en esos dientes tan blancos que tenés. Y Homero, gracias. No sé si Homer, si le querés presentar o no sé cómo quedó eso. Si quiero presentar una canción. Bueno, sí, dale, una canción. Una canción, ya como en cualquiera. Seba, abrazo gigante. Sí, esa. Todas las congeladas que tengas de Homero, Nico, anda coleccionándolas. Abrazo grande, Seba. Esto es Better for Tomorrow. Seguimos en Queridos Humanos hasta la 1 de la tarde.